Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del libro Ahí hemos matado a un perro, el asesinato de Prudencio Méndez, de Luis Asensio Camacho, que será presentado por el doctor Michael González del Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez. Comenzaré entonces por presentar a Luis Asensio Camacho. Este nació y creció en Cabo Rojo, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Nos cuenta que ha vivido en unos 4 continentes y que es pentanieto del pirata Cofresí y sobrino tataranieto de Salvador Bravo. Es padre de una jovencita autista que es toda una genio con los números y es asistente de recursos humanos en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Desquita sus frustraciones de no ser un cantante con el karaoke. A lo mejor ahorita nos puede cantar algo por ahí. Gusta de realizar proyectos de construcción alrededor de la casa y ha publicado unos 10 libros, aunque no se considera un escritor consumado hasta que aprenda a escribir cuentos. Y esperamos que así sea. Todos sus libros son muy interesantes, incluyendo el que estaremos presentando hoy, y aunque no se considera un escritor consumado, me consta que es un muy buen escritor. Y este desea que ustedes, los asistentes, disfruten de esta presentación de su libro Ahí hemos matado a un perro. El libro va a ser comentado por el doctor Michael González Cruz de Aguadilla, que nació en el año 1972, que estudió Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, aquí en el recinto universitario de Mayagüez. Completó su doctorado en Sociología en la Universidad de Binghamton, en Nueva York, en el 2005, y ha enseñado en el Departamento de Estudios Puertorriqueños y Latinoamericanos de John Jay College y en el Colegio Eugenio María de Hostos en la ciudad de Nueva York. Es el autor del libro Nacionalismo Revolucionario Puertorriqueño, la lucha armada, presos políticos y los intelectuales, de la editorial Isla Negra. Cuya segunda edición fue publicada en el 2007. Esta obra fue publicada por la editorial La Rana y el Perro del Ministerio de Cultura del Poder Popular de Venezuela en Caracas en el 2008. Así que sin más, los dejo entonces, le cedo la palabra al doctor Michael González. Sí, muy buenos días. Luis Asensio, doctora Ana Sagasti, buenos días a los queridos estudiantes y colegas que nos están sintonizando en la teleconferencia. En medio de la pandemia me escribió por email la doctora Ramonita Vega, historiadora de número de la Academia de Historia de Puerto Rico, para referirme a un libro que ella pensaba era de mi interés. Pues yo investigo temas violentos en contextos políticos, y ella ya tenía una idea, ¿verdad?, de la obra que estaba todavía, ¿verdad? Por ahí la tinta estaba mojada sobre el papel de nuestro autor, de Luis Asensio Camacho. Y así fue que tuve el placer de conocer al autor y la obra que presentó en la mañana de hoy. Ahí hemos matado un perro, el asesinato de Prudencio Méndez. Obra bellísima en términos de su redacción y también en la elaboración de la misma, su emplanaje, su portada que representa en esta foto una ejecución, ¿verdad? Cumpliendo con una sentencia de pena de muerte, precisamente utilizando el garrote, una tecnología que estoy seguro el autor podrá explicarles en detalle cómo se maneja, ya que él construyó una réplica de este tipo de tecnología utilizada para administrar la pena de muerte.
le doy las gracias a nuestro director, al doctor José Sagasti, del Centro de Investigación Social Aplicada, quien consistentemente, ¿verdad?, produce este contenido para nuestros estudiantes y colegas, no solamente en el recinto de Mayagüez, sino a través de las redes sociales. De los aspectos buenos que nos trajo la pandemia fue esta novela y también la cantidad de conferencias y seminarios a los que hemos podido asistir, ya que nos sumergimos en el mundo de las teleconferencias a distancia. Así que si no lo están viendo hoy, también les deseo que se lo disfruten cuando lo puedan ver de acuerdo a su calendario. Así que quiero mencionar que cuando José me sugiere presentar la obra, y se lo agradezco, porque yo le había hecho una lectura general al autor hace casi un año, pero ahora en una revisión de la lectura, preparando estas notas, también puedo aprender de mis propios errores, ¿verdad? De mis propios errores como investigador y como autor. Y algo que yo aprendí con Rafael Cárcel Miranda hace mucho tiempo es que los autores pueden equivocarse, podemos llegar a unas conclusiones y después encontrar otra evidencia, otros datos, hacer otras entrevistas y darnos cuenta, ¿verdad?, que la historia que publicamos estaba incompleta o no incluía, ¿verdad?, otra mirada, otra perspectiva. Así que yo, que ya había trabajado el tema de la violencia política en este periodo de la guerra de 1898, que comienza antes de la invasión del 25 de julio, comienza el 12 de mayo con un ataque a la capital de San Juan, en la que incluso participa Barbosa asistiendo a los heridos de todas las ideologías, él decía. Y había en mi tesis y primer libro denominado este periodo de 1898 al 1900 como la primera etapa de violencia política dentro de las relaciones coloniales con los Estados Unidos. Pude reflexionar, ¿verdad?, esta novela que utiliza la historia, las notas periodísticas, los testimonios vertidos en el proceso judicial y publicados, ¿verdad?, pudo ofrecerme otra dimensión que yo no había examinado en detalle en este momento, ¿verdad?, que yo investigaba, que fue aproximadamente entre el 1898 y el 2005. Esta novela, les voy a explicar después de qué se trata, cuáles fueron mis hallazgos con relación a la novela, pero esta novela relata la muerte en Yauco de don Prudencio Méndez, asesinado en un asalto que fue de una partida de tiznados. Esta novela relata la pesquisa policíaca, ¿verdad?, cómo tuvo lugar, a qué vecinos se entrevistaron, a los perjudicados que también fueron asaltados y vejados en ese proceso y que eran parientes, ¿no?, de don Prudencio Méndez, las controversias que hubo en la opinión pública, desde la opinión pública escrita en la prensa hasta la opinión pública que se puede recoger, ¿verdad?, de las voces populares en el barrio. También examina las controversias de la política pública y jurídica, ¿verdad?, que tiene que ver con la pena de muerte y que concluyó en este caso con la ejecución de Eugenio La Bruja Rodríguez, que es el principal acusado y a quien el fiscal del Ministerio Público de lo que es el distrito de Ponce, pues pide, ¿no?, ante el juez que se le imponga la pena de muerte y a los demás una sentencia de cárcel hasta de 14 años. La opinión pública creyó que Prudencio Méndez fue víctima de una partida revanchista y sin banderas, es decir, sin intenciones políticas. El tribunal que lo sentenció en Ponce también creyó esta versión, ¿verdad?, de cuáles fueron los motivos que llevaron a
a la muerte de este caficultor residente de Yauco. En esta novela se explora la guerra del 1898 y por eso invité a mis estudiantes de Sociología de América Latina y el Caribe, uno de los casos que vamos a ver es el de Puerto Rico, y precisamente lo vamos a comenzar hablando de la guerra hispanoamericana. Este periodo en Puerto Rico, en nuestra historia que hemos llamado cambio de soberanía, desde una perspectiva colonial, también incluye estos debates sobre la pena de muerte, y esta novela nos ayuda a contextualizar el debate de la pena de muerte, el choque de jurisdicciones, ¿verdad? La norteamericana, la puertorriqueña, los dos tipos de derechos que todavía operan en Puerto Rico. Así que la novela es muy útil para contextualizar estos asuntos, estos debates con este caso de estudio. El libro Impresa comienza con una dedicatoria que lee a la memoria de quien para la historia fue su segunda religión, dedicado al padre Fernando Pico, nuestro insigne historiador, estudioso de la guerra del 98, de las turbas, de los irrespetuosos, como asuntos, ¿verdad?, de desorden, de violencia, de conflicto, y otros asuntos más conocidos, ¿verdad?, como el café, los esclavos en Puerto Rico. Y es interesante, ¿verdad?, que la dedicatoria ya nos da una pista, una indicación, ¿verdad?, de cuál va a ser uno de los asuntos de interés, uno de los temas de interés del autor, de Luis Asensio Camacho, porque en esta merecida dedicatoria al padre Pico, por su monumental labor historiográfica, Luis Asensio Camacho decide seguirle la pista a un caso en el que el maestro Fernando Pico se encontró, nos dice Luis Asensio, el maestro Pico se encontró descarrilado. Se encontró descarrilado, nos dice el autor, por las notas periodísticas que estaban disponibles, pero que estaban incompletas, y la ausencia de evidencias policíacas y judiciales sobre las actividades delincuenciales de las partidas de los timados, en particular lo que yo voy a llamar la banda de la bruja de Yauco. El autor no necesariamente se refiere a esta banda con este nombre, pero yo como lector, ¿verdad?, y como sociólogo, se me ocurre también comenzar a nombrarla, ¿no?, a denominarla de esta forma para distinguirla de otras bandas que vamos a tratar y que fueron parte de debates históricos, historiográficos, sobre todo en la década de los 90. Espero que ninguno de ustedes se agita por la inconformidad del autor, pues la misma es la que nos invita a seguir la pista, a documentar, analizar contenido, descubrir nuevas historias, que en algunos casos, ¿verdad?, como en esta investigación, terminan publicados dentro de novelas, como podríamos categorizar esta novela, dentro del género negro o policíaco. Así que si usted le gusta más el género policíaco, el género negro, puede también leer esta novela desde esta perspectiva, porque hay mucha lupa, ¿verdad? Hay mucho detalle en términos de lo que es la criminalística en este relato. Esta obra va a examinar los cuentos de camino de los vecinos de Yauco, anotados por los comisarios de barrio, que también virtieron sus testimonios en el tribunal, las querellas policíacas, relatos de las riñas entre diferentes feudos familiares. Y esto, yo tuve la oportunidad de vivir en Yauco por un tiempo. De hecho, yo terminé de escribir mi disertación doctoral en Yauco, algunas veces en el lago Luquetti, buscando paz y tranquilidad. Y algo que caracteriza a Yauco es todavía esa herencia de riñas y de diferencias entre grandes familias, ¿no?
Yauco es un pueblo que algunos de sus barrios llevan el nombre de los hacendados que los poseían. Diego Alonso, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Así que el escenario para mí también era muy conocido, me lo disfruté mucho por esa razón. Así que él está examinando, ¿verdad? Estas querellas, estos testimonios, estas voces, ¿verdad? Que relatan las diferencias que había familiares en el mismo municipio, y los documentos, ¿verdad? Oficiales del encauzamiento criminal de Eugenio La Bruja Rodríguez y los demás acusados, ¿verdad? De su ganga. Quiero decirles que yo me estoy enfocando en Eugenio La Bruja o el Brujo Rodríguez porque es a quien se le sentencia a la pena de muerte, pero de nuevo, detrás de cada uno de estos personajes también hay otra historia, ¿verdad? Muy, muy interesante. Así que los invito, ¿no?, a usted a hacer su propia lectura. Nos dice el autor que la noche del 28 de octubre de 1898, una partida de tiznados invadió la casa de un caficultor en Yauco. Lo asesinó frente a su familia y se marchó al son de una sinfonía. A mí me parece genial, maravillosa, ¿verdad? Esta escena que el autor la relata con su pluma, pero que es producto de los testimonios que virtieron precisamente los parientes del infortunado que fue asesinado, ¿verdad? Esta noche del 28 de octubre de 1898 en el sector Las 40 del barrio de Yauco, zona que también conocí, que solía pasearme por allí los fines de semana con mi hijo. Se marchó al son de una sinfonía y entonces nada más leer esto me evocó películas y caricaturas de Pancho Villa, de Emiliano Zapata y de una serie de bandidos sociales o de rebeldes que hemos conocido, El Zorro, ¿verdad? Donde los bandidos también utilizan la burla, la sorna, como una forma de adornar, ¿verdad? Lo que ciertamente es una tragedia, lo que ciertamente es un momento desgraciado, sobre todo para los parientes de la víctima y además que fueron víctimas de vejaciones y maltrato en el proceso. A este asesinato se le vincula, ¿verdad?, con otro atribuido a la banda de La Bruja de Yauco, que había ocurrido recientemente en este periodo. Recuerden que la invasión a Puerto Rico ocurre el 25 de julio de 1898, así que estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, unos 90 días de estar la guerra en este proceso. Esta serie de crímenes contra las personas y propiedad se dan en el mal llamado cambio de soberanía, pero en realidad, ¿verdad?, me gusta más utilizar el concepto que utilizó el doctor Pico, que es la guerra después de la guerra. Y es que el discurso colonialista siempre caricaturizó la invasión de julio del 98 como un picnic, como un pasadía en el campo donde en un par de semanas, ya después del desembarco por Guánica, habían tomado Ponce, habían tomado Mayagüez y en otras semanas ya habían ocupado la ciudad capital. Y la realidad, que con este trabajo de la guerra después de la guerra, que entiendo es el que inspira a la autora a seguir esta pista, la guerra duró un poco más de 2 años. En otro trabajo que nos consignó el amigo José Ana Sagasti ya hace más de 10 años y el colega Mario Cancel, el We the People, leyendo las memorias de Mr. Wilson, que fue alguacil
de este tribunal militar federal de ocupación en Puerto Rico, él vinculaba a estas bandas, ¿verdad?, con motivaciones políticas y otras motivaciones. Así que hay mucha tela para cortar para los jóvenes investigadores y quiero pues invitarlos a que sepan que cuenten con nosotros, ¿verdad?, a la hora de decidir sus temas de investigación para el futuro. Bueno, como veremos, en esta obra la sociedad puertorriqueña estuvo sumergida en más de 2 años de conflictos violentos que afectaban la paz, el orden de toda la población. No era solamente de las familias que tenían problemas, no era solamente de bandas sediciosas contra las fuerzas de ocupación. La violencia estaba bastante dispersa en nuestra realidad cotidiana. Asensio cita la proclama del 28 de julio de 1898, en la que el general Nelson Miles declara: no es nuestro propósito interferir con las leyes existentes y costumbres que son saludables y beneficiales a su pueblo, siempre que se conformen a las reglas de la administración militar, del orden y la justicia. Entonces, pues, claro, esto nos parecería muy justo, muy noble, las fuerzas de ocupación diciéndonos: no venimos aquí a cambiar su Estado de Derecho, siempre y cuando no contravengan la nuestra. Pues, obviamente, desde el triunfo en eso que fue la ocupación militar, se nos están imponiendo unas nuevas reglas de juego, ¿verdad? Aclaramos, ¿verdad?, que se refiere al orden y justicia de su régimen de ocupación de los Estados Unidos. Este hecho pone en contexto las controversias sobre las llamadas partidas sediciosas, que las había de criminales comunes, bandas políticas que existían en la ocupación, algunas de ellas a largo plazo. Otras de estas bandas sirvieron como guías, como tropas auxiliares del ejército norteamericano, y aún, para complicar más el asunto, hemos aprendido en este debate de las partidas sediciosas, aún hubo independentistas que apoyaron la invasión norteamericana a Puerto Rico como parte del proceso de descolonización, que lo favorecían los anexionistas que querían separarse de España para después unirse a Estados Unidos, y los independentistas que preferían la soberanía por medio de la plena independencia de Puerto Rico. Así que este asunto, para mí, ¿verdad?, que es desde la perspectiva que lo miro, se complica mucho más. El autor muy bien se refiere al contexto de 1898 al 1900, corrigiendo aquí, como un aparente vacío político. Y me gusta este concepto que utiliza de vacío político, y espero repetirlo y elaborarlo. El autor muy bien se refiere al contexto del 98 al 1900 como un aparente vacío político, y se cuestiona por qué estas bandas no siguieron el llamado del anciano apóstol, que me gustaría que me respondiera más adelante, ¿verdad?, el autor. Y se cuestiona por qué estas bandas no siguieron el llamado del anciano apóstol, al que yo identifico como Ramón Emeterio Betances, que proponía aprovechar la invasión para levantarse en armas contra el régimen español. Sin embargo, hubo un sinnúmero de partidas que se dedicaron sin agenda descolonizadora al revanchismo o a la venganza personalista contra civiles, comerciantes y hacendados. Sin duda, en la década del 90, me refiero a 1990, hubo un debate académico sobre el carácter de las partidas o de los tiznados, en el que Juan Manuel Delgado, Vida Figueroa, argumentaban el carácter independentista de todas las bandas, y en especial de la banda de Manuel Maldonado, conocida como Águila Blanca. Y otros, como Negrón Portillo, consideraba este tipo de actividad esporádica, violenta, como revueltas campesinas espontáneas, ¿no?
Sin embargo, sospecho que para las autoridades militares norteamericanas no había diferencia entre las bandas que tenían un propósito político, las que tenían motivaciones revanchistas o, como menciona el autor en el libro, aquellas bandas que eran por necesidad. Es decir, bandas de gente pobre, de campesinos que se quedaban sin empleo, y que pues, recurrían, ¿no?, a crímenes comunes y corrientes, matar una vaca, los comevacas, había una banda en particular famosa, para satisfacer sus necesidades, vender la carne que sobrara y comprar otros artículos. Asensio nos explica que en aquel momento el gobernador Macías, el gobernador colonial español, permaneció en la isla, no lo arrestaron, no lo mataron, permaneció en la isla como parte de los acuerdos y negociaciones entre el gobierno ahora colonial norteamericano y el pasado gobierno colonial monárquico. Y Macías buscó la protección del general Brooke, quien le ordenó a las tropas intervenir con todas las partidas que atentaran contra los españoles y sus propiedades. Y esto para mí, pues, siempre desde mi primer artículo revisado en el 98 fue un gran problema. ¿Cómo es que Estados Unidos nos invade para enfrentar a su enemigo España, pero entonces le da protección a los propietarios españoles? Incluso los trataban con las protecciones de la ciudadanía correspondientes, ¿no? A pesar del acuerdo, siempre hubo diferencias entre las viejas autoridades españolas, las autoridades municipales, que juegan un papel importante en este Puerto Rico de final del siglo XIX, y hay quienes argumentan que todavía, y las autoridades militares norteamericanas, que eran el poder de facto. Era el poder militar y eran, si no le gustaba un alcalde lo cambiaban, casos que ellos querían llevar en su tribunal militar lo llevaban, y casos que no querían los dejaban en las manos de los tribunales civiles de cada distrito. El asesinato de Prudencio Martínez sucumbió al vacío y vaivén de los poderes coloniales. Nos explica el autor sobre la prueba del caso que toda la documentación se extravió en manos de la Comisión Militar de Ponce. O sea, que esta gente que nosotros pensamos son muy disciplinados, muy rigurosos, muy ordenados, que podemos confiarle, ¿no?, a esta burocracia militar, nuestra administración, votaron el expediente. De tal forma que el Tribunal Civil Ordinario retomó el proceso en el 1899. Destaca Fernando Pico, y esto es producto, y las notas en esta novela, las notas al pie de la página son brutales, son muy buenas. Destaca Fernando Pico que el nivel de violencia había ascendido, había pandillas organizadas, asesinatos pagos, y ni siquiera las ejecuciones con garrote vil bastaban para desalentar los homicidios, ¿verdad? Y dentro de un análisis también criminológico que ofrece en sus notas el autor, trata este tema, ¿no?, de la criminología clásica, que parte de la premisa que mientras más cruel son las penas y severas, pues desalienta al resto de la población de cometer estos delitos en el futuro. Y aquí teníamos la prueba de que no había garrote vil que se impusiera, que pusiera el orden, que devolviera la paz a la sociedad puertorriqueña. Es decir, Puerto Rico estaba en un estado de guerra donde los militares no tenían el control absoluto de la población. Los oficiales del Tribunal de Ponce tuvieron que reproducir el expediente. Y aquí yo encuentro, ¿verdad?, si yo fuera el abogado de defensa, que de hecho tuvo un buen abogado de defensa abolicionista de la pena de muerte, dicho sea de paso. Pero si yo hubiera sido, yo hubiera empezado por este asunto. Como es de que ustedes desaparecen la prueba, el expediente, y ahora nosotros tenemos que, nada, hoy en día se hubiera levantado la bandera, ¿verdad?, del manejo inapropiado de la cadena de evidencia, y muy probablemente se hubiera exculpado a los sospechosos. Sin embargo,
El encauzamiento siguió su curso, lo que permitió al autor examinar esas pruebas, ¿verdad? Que básicamente, por lo visto, fueron los testimonios, ¿verdad? De las víctimas y los funcionarios que intervinieron en este proceso, ¿no? El 20 de diciembre de 1899 comenzaba lo que llamaríamos una vista preliminar en estos días para examinar oralmente testigos e interrogar a los reos, como dice el autor. Este juicio oral, lo explica el autor, que servía de garantía procesal para las autoridades y supuestamente velaba los derechos de los acusados. El autor examinó y transcribió de partidas de bandoleros, asesinatos de Prudencio Méndez, robo y escarnio, transcribió, ¿verdad?, lo que se publicó en serie en el periódico La Democracia del 20 al 28 de diciembre, salvo, si mal no recuerdo, el día 25, que no se publicó nada. Anota el autor que Prudencio Méndez, fajardeño, que ingresó al seminario católico, el cual abandonó, y fue becado para educarse como maestro, profesión que ejerció en Vega Baja hasta que se trasladó a Yauco en 1887, donde se casó con la viuda Ana Pacheco Delgado, quien era propietaria y tenía 2 hijos y 2 hijas. De la investigación de Asensio se desprende que don Prudencio Méndez ya era contribuyente, o sea, ya pagaba contribuciones para el 1889, y este dato es importante porque dentro de las pocas reformas que hubo en Puerto Rico, una de ellas era que los propietarios que pagaran contribuciones pues podían formar parte del gobierno. Fue concejal municipal en el 1893 y finalmente teniente del alcalde del Partido Incondicional Español en el 1896. Yo puedo afirmar, a partir de estos datos, que don Prudencio Méndez, a sus 33 años, fue un hombre más educado por encima de la media de la población, que ostentó cargos de poder político en su municipio y que estaban abanderados, ¿verdad?, con el régimen español por medio de su filiación política. Hay que mencionar un dato importante, y es que hacía apenas un año en Yauco se había producido una insurrección armada que conocemos como la Intentona de Yauco, en el 1897, una insurrección que fue organizada por masones independentistas y por masones que también eran anexionistas proamericanos, en la que se alega participaron de esta conspiración de la Torre del Viejo, que era donde ubicaba la sede de estos masones en Sabana Grande. El doctor Barbosa, futuro líder anexionista puertorriqueño, y en la dimensión guerrillera operativa de esta conspiración, el afamado Águila Blanca. Obviamente yo estoy haciendo una lectura desde mi entrenamiento como sociólogo de la violencia política, pero insisto en que aquí hay muchos otros aspectos que se pueden tratar. Sobre este asunto, yo había escrito ya hace algunos años que las organizaciones políticas que recurren a la lucha armada no son iguales a las bandas de delincuentes sociales típicas de los albores de la modernidad, que éstas se forman al margen de la revolución política y económica por individuos que no se ajustan a las condiciones sociales. Y lo que estoy haciendo, ¿verdad?, con esta observación es parafraseando a Hobsbawm en su trabajo de rebeldes primitivos, ¿verdad? En estos periodos donde hay cambios y ajustes, una gente se queda fuera de las estructuras y tiende a manifestarse de una forma violenta. Podemos afirmar que los bandidos sociales se dividen en 2 tipos. Las bandas delincuenciales, o sea, aquellos que usan la violencia
contra su propia clase, o podríamos decir contra su propia gente, ¿verdad? Esa violencia interpersonal que observamos nosotros todos los días, y la de los bandidos rebeldes sociales que se enfrentan a las autoridades políticas, militares y coloniales. Si quiere traerlo a la actualidad, pues podría ser la violencia del crimen organizado, producto del narcotráfico, los ajustes de cuentas que vemos en Puerto Rico, armados, donde se utilizan emboscadas, etcétera, ¿verdad? Y ciertamente nos aterroriza a todos, pero también la violencia política de organizaciones como los macheteros, la FARC y otras, ¿verdad? Donde se utilizaba la violencia armada también en contra de objetivos políticos. Para nosotros los mafiosos pertenecen al primer tipo de bandidos. Su violencia no pretende alterar el orden establecido sino beneficiarse a sí mismo. A un criminal no le interesa cambiar el Estado de Derecho, reformar la Constitución, lograr mayor igualdad social. Lo que le interesa es el beneficio propio. Ahora, para ambos tipos de bandidos, ¿verdad? El que quiere reforma y revolución, libertad, etcétera, pero para ambos, la violencia social, la corrupción de las autoridades y el desorden, en este caso colonial, es un terreno favorable. Van a tener una ventaja operativa, ¿no? En este vacío que nos ubica el autor de la novela. Los bandidos rebeldes sociales que combaten contra las autoridades típicamente comienzan teniendo algún problema individual, son víctimas de algún tipo de injusticia, ¿verdad? Tienden a marginarse, a coger el monte cerca de sus comunidades. Si respetan a los vecinos de estas comunidades y solamente atacan, ¿verdad?, a las autoridades políticas, policíacas, militares, tienden a gozar del apoyo de los lugareños. Pero si violan estas normas, se enfrentan a que los delaten o incluso a que los vecinos se organicen y los ataquen y los lleven ellos mismos a las autoridades. Así que este tema de las partidas sediciosas está enmarcado también dentro de estas observaciones teóricas de Hobsbawm. ¿Qué tipo de partida era la partida de la bruja? Aunque a veces pienso que la bruja no era el dirigente y el dirigente formalmente pudo haber sido su padre, Silvio Rodríguez, o pudo haber sido Feliciano, pero bueno, el autor nos podrá mencionar cuáles son las pistas que él sigue y que nos sugiere. Algunas de estas bandas contaban con el apoyo popular de los vecinos del barrio y que por medio de leyendas los convertían en antihéroes, ¿verdad? En héroes populares que se enfrentaban a estas desgracias, a estos cambios sociales y políticos que apenas entendemos, pero que, bueno, en este caso a nosotros nos aumentan el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, me quedo sin trabajo. Lo mismo pasaba en el 98, ¿no? Por otra parte, podríamos decir que algunas sin entrar en detalles de la trama de la novela, para no arruinársela, ¿verdad? No podemos olvidar que algunas de estas bandas podían ser contratadas para ajustar cuentas personales por otros actores que tuvieran poder político y económico en este vacío desordenado de poder colonial. Así que de esta forma se pudo haber juntado el amor a la patria con el interés de conseguir recursos materiales para esta gente. Por ejemplo, admito que me causa sospecha que tan solo en 5 días capturaron a Silvio Rodríguez y en 10 días la policía hubiese arrestado a Eugenio La Bruja Rodríguez. Me consta que desde el grito de Lares el régimen español tenía un férreo control de las armas de fuego y me llama la atención que la partida que atacó a la familia Méndez Pacheco tuviera un fusil y varios revólveres. Aunque la novela aclara la procedencia de estas armas, me sorprende que las partidas tuvieran tanto éxito haciéndose de las mismas porque estaban prohibidas y los ponían en ventaja, ¿verdad?, para sus emboscadas y otras operaciones.
Otro testimonio que me parece a mí real maravilloso es el de Rogelio Borges, que declaró que la mayoría de los 18 a 20 tildados iban armados de fusiles. Esos son un montón de fusiles para un Puerto Rico colonial, monárquico. Pero bueno, este testigo me parece importante, pues estaba invitado a la casa con su señora madre, que era pariente de la señora Pacheco, y servía de criado. Pero su testimonio dista mucho del de Ángel Matei Pacheco, hijo mayor de la señora Pacheco, y de Antonio Matei, su primer esposo, el hacendado, ¿verdad?, que había producido los bienes y la riqueza de esta familia. Este joven también fue amordazado mientras saqueaban la casa y maltrataban de palabras a las mujeres, y vivía con su madre y sus hermanas allí mismo. Dice el relato de Ángel Matei, dice el relato del autor que el testimonio de Ángel Matei fue firme y sin titubeo. Declaró que entró a la casa una partida de hombres armados que demandaban a Prudencio 10,000 pesos. Cuando se niega a rendir ese dinero, el procesado Eugenio Rodríguez, la bruja, le dispara de muerte con el fusil y describe todo cuanto robaron en prendas, ropas de la casa, 2 revólveres, un fusil. Añadió en su testimonio que reconoció a varios de los asaltantes como Rosalí Santiago, que también a veces parece que es el jefe de la banda, a los hermanos Pacheco, al asesino Eugenio Rodríguez, a Nicolás Feliciano, que también parecería tener algún tipo de liderato, y este era el que quería obligar a su madre a rematar a Prudencio con un revólver, diciéndole a la esposa de don Prudencio: ahí hemos matado un perro, vaya a ver si está vivo y dispárele un tiro. La señora Cándida Matei, hermana de Ángel, atestiguó que cogieron una sinfonía que había en la casa y pretendían que ella, la señorita, ¿verdad?, bailaran con ellos los bandidos, los tildados. La novela ofrece una rica documentación de todos los testigos con notas al pie de la página, que nos da más información sobre los personajes reales, los hechos, el proceso judicial, uno de ellos vestido como americano, con bandas de cápsula, otros cubiertos sus caras con tinte, otros con bandana. Estos datos nos permiten analizar el contexto del vacío de autoridad legítima para juzgar e imponer la pena de muerte por garrote a los acusados. Aquí hay otro tema de investigación. ¿Será posible que esta partida obrase por encargo del hijo de la viuda? ¿Será posible que Ángel, el primogénito de este matrimonio de la señora Pacheco y Matei, don Antonio Matei, tuviera algún motivo e interés de recuperar la fortuna que dejó su padre? Ningún fiscal, policía, militar se le ocurrió que Ángel, con tan firme testimonio, poseía motivos y deseaba heredar las propiedades y negocios que su padre, Antonio Matei Bonavita, había producido hasta sus 38 años. ¿No sería la guerra después de la guerra un buen contexto para ejecutar un asesinato por encargo? Y que el hijo del agricultor, ¿verdad?, continuara honrando, ¿verdad?, la obra de su padre, porque Ángel era agricultor con su papá. Ángel, con su firme testimonio, puede encubrir su encargo, abonando a esa tesis criminológica clásica que menciona el autor. Proponía que los asesinos exhibían cierta fisionomía, forma de las facciones faciales y cráneos, como la apariencia descrita por las autoridades de Rosalí, o las características del mulato de mirada esquiva, la bruja, o el brujo, el labrador Eugenio Rodríguez. Por otra parte, se sabe que hubo un desacuerdo entre Carlos Pacheco y Prudencio Méndez, del que se enteró el comisario del barrio Mejía, y se lo informó al hermano del difunto, quien era maestro y vecino, y escuchó los tiros la noche del asesinato. Declara el comisario que hace un mes Prudencio amenazó y le prohibió el paso a Pacheco por sus tierras. Se decía que los hermanos Pacheco eran dueños
eran de esos señoritos que en las mañanas todavía mostraban las señas del tilde de la noche anterior. Parece que los hermanos Pacheco ya había un rumor de que eran parte de alguna de las bandas y partidas de los tildados en la región. Lo anterior, ¿verdad? Esa diferencia que tuvo, ¿verdad? Terrateniente Matei con los hermanos Pacheco pudo haber sido un motivo para asesinar a Prudencio, pero yo diría, sería lo suficiente pesado ese motivo como para mover 20 hombres y asesinarlo frente a su familia. Por otra parte, Eugenio Rodríguez López, que nació en 1870 y fue ejecutado por Garrote en el 1900, se identificó a Eugenio Rodríguez la Bruja como miembro de una partida autonomista dedicada a intimidar a vecinos de otras ideologías. Sin duda, don Prudencio Méndez, incondicional español y teniente del alcalde, era un buen candidato para justiciarle en medio de ese vacío político estructural colonial. La primera parte del libro, el autor trata los hechos del caso por medio de testimonios, nota al pie de la página, que nos ofrecen pistas para comprender el fenómeno de los tildados. Esta partida podemos continuar analizándola, ¿verdad? Y problematizando su conducta, y creo que cada cual puede llegar a sus propias conclusiones. En la segunda parte del libro, titulada La casación, el autor trata el tema del proceso judicial que culmina con la pena de muerte administrada por la técnica del garrote. Recuerden ustedes que en las reformas liberales que constituían a las sociedades desde el fin del siglo XIX, se trataba de imponer castigos menos crueles como la tortura y los ahorcamientos. Sí, no sé qué están pensando, pero ¿cómo es que el garrote era menos cruel? Bueno, porque y esto lo puede explicar Asensio, la muerte se producía de una forma más rápida, casi instantánea. Recuerden ustedes que antes las reformas, de estas reformas liberales, pues se podía torturar a las personas hasta la muerte. En esta segunda parte, narra con mucha riqueza la vida cotidiana de estos labradores, campesinos, negociantes, que algunos de ellos eran tildados. En una ventana abierta entre 1898 y el 1900, que nos permite observar tragedias, sacrificios heroicos, corrupción, pero sobre todo la humanidad del puertorriqueño y la puertorriqueña en la guerra después de la guerra. Confieso, y estoy terminando, que cuando escribí mi primer artículo publicado sobre la invasión a Puerto Rico, 1898, y su resistencia hasta 1998, yo estaba influenciado por aquella lectura de Juan Manuel Delgado y Loida Figueroa, que postulaban que los tildados eran sobre todo bandas independentistas. Pero ya para el 2006 empecé a exponer lo siguiente. En el primer periodo colonial violento, 1898-1900, conocido como la guerra después de la guerra, las partidas sediciosas o tildados no contaron con una resistencia organizada. Las distintas bandas no operaban bajo un liderato centralizado y sus acciones fueron completamente esporádicas. Los tildados dirigieron sus fuerzas contra los hacendados peninsulares, los criollos anexionistas, ¿verdad? Y con esto me refiero a los que pretendían, ¿verdad?, mantenerse anexados como península a la corona española, y contra las tropas norteamericanas. La mayoría de los rebeldes eran jornaleros, escasamente armados, sin entrenamiento militar formal o afiliación política reconocida. Por tanto, hubo partidas con otros motivos como el revanchismo personal y, para mi sorpresa,
esto lo descubrí con esta novela, partidas autonomistas, como las que dirigió Eugenio La Bruja o El Brujo Rodríguez. Este primer periodo, que ha generado un gran debate entre quienes alegan que los rebeldes tenían solamente motivaciones políticas y los que estiman que las partidas solamente pretendían ajustar cuentas sin motivaciones políticas, me parece que tenemos que superarlo. Pienso que recientemente me llamó mi contable y me dice, mira, ¿cuánto te va a pagar René Pérez por usar tu libro? Y se refería a que Calle 13 había mencionado en alguna entrevista que leyendo Nacionalismo Revolucionario había descubierto Águila Blanca y que va a ser una película de Águila Blanca. Bueno, es una broma de mi contable, que tiene ese tipo de sentido del humor. Pero yo me siento pues, muy agradecido de que haya descubierto Águila Blanca, pero también pienso que René Pérez, Calle 13, debe de ampliar esa lectura y ver otros personajes como el de Eugenio La Bruja, que fuera ejecutado, ¿no? Y que pertenecía anteriormente a una banda de tildados autonomistas. Eso puede ampliar la complejidad de cualquier película, como me amplió a mí el horizonte, ¿verdad? Este descubrimiento que hice con la novela. Termino diciéndoles, ¿verdad?, que Águila Blanca, de acuerdo a su hija, le decían el mago. Y me pregunto yo si Eugenio Rodríguez, La Bruja o El Brujo, también era mago, como José Maldonado Román y el Águila Blanca, quien además fue auxiliar de las tropas norteamericanas antes de rebelarse en contra de ellos. Nada, los invito a leer esta obra, esta novela, como ejemplo de un gran manejo metodológico riguroso de fuentes históricas, judiciales, periodísticas, historia oral, entrevistas en el campo. En sus apéndices pueden ver un ensayo bellísimo titulado Ante la ley de Salvador Brau, precursor de la sociología puertorriqueña, caborrojeño y primo del autor. Y además interesante por demás que saber que Hostos y de Diego se pronunciaran contra la pena de muerte en su afán por liberar a la sociedad de todo vestigio irracional, monárquico, colonial. Los invito a leer esta novela como un relato real y maravilloso del vacío que se produjo en la guerra después de la guerra y sus consecuencias en las estructuras de la sociedad puertorriqueña y sus cambios. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Michael González por sus comentarios sobre el libro de Luis Asensio. Ahora quiero darle la palabra a Asensio para que responda, ¿no?, a los comentarios del doctor González. Luis. Excelente comentario, doctor González. Muy agradecido también a doctor Ana Sagasti. Un placer volver a verles. Me he quedado sin palabras. Realmente es un análisis excelente que me desvió de lo que tenía planificado originalmente. Pero voy a empezar con una sorpresita. No es una novela, lo digo con todo el respeto, es una reconstrucción de un caso verídico, lo que lo hace aún más fascinante. Por algo dicen que la realidad supera la ficción. Sí, es un caso espeluznante. Desde el momento que lo descubrí, supe que merecía estudiarse a fondo. La coyuntura histórica del 1898 es mucho más compleja de lo que podríamos pensar. Es mucho más allá de un desembarco por una bahía, mucho más allá de una serie de columnas que estaban atravesando la isla, porque lleva en medio de ellos la manifestación de la humanidad puertorriqueña, como bien dijo el doctor, puso a prueba
de qué estábamos hechos por esa época. Tengo unas diapositivas que me gustaría compartir. Déjame ver si puedo hacerlo. ¿Se ven? No. ¿No se ven? Ok. Ahora, ¿verdad? No todavía. No lo estoy logrando. No quiero compartirlas porque hay unas fotos ahí que quiero que vean. Todavía no se ven. Se supone que debas poder hacer. Todavía, ¿verdad? Debes ir a donde ves la imagen de la cámara, el micrófono y la flecha que está ahí. Sí, estoy ahí, la flecha Ahí. de arriba. Pero no me veo. Estoy tratando de ver si hay algo aquí en los settings, pero yo creo que no. Déjame ver. Si no, lo que podemos hacer, permítame entrar a la línea rapidito, se lo puedo enviar, a ver si me puede subir desde allá. Nada todavía. Nada todavía. Es raro porque le había dejado los settings para que pudieran hacerlo. Sí, no, mala mía, pude haberlo intentado antes. Todavía. De hecho, se me congeló la pantalla aquí. Todavía. Cuando le diste, ¿qué te apareció? No se ve mi propia pantalla acá. Voy a hacer algo, voy a enviársela a ustedes a ver si pueden subirla a su lado. Ok. Envíamela por email. Escuchamos mientras tanto en lo que José... De 38.7 megabytes. Ahí se los envío. Yo se le llego. En lo que llega, vamos a enseñarles lo que es un garrote. Me estoy adelantando. Pero esto es lo que estamos hablando al final del libro. Un garrote. Esta es la versión catalana, la que va fija a un poste. Esta parte de aquí. La versión que se usaba aquí en Puerto Rico y en Cuba era la versión más convencional, que no tenía esta parte. O sea que el lucillo, que es este tornillo que está aquí, iba entre el poste y a la vez se giraba el manubrio, comprimía el cuello del reo hasta que le rompía la laringe. Se supone que era una muerte más rápida que un ahorcamiento, pero no me parece. En el método convencional no. Tal vez el sistema catalán, que llevaba una esfera de hierro o un clavo, sí. Se supone que en segundo y medio ya mataba a la persona. Ya me llegó. ¿Llegó? Sí, voy a tratar de subirla. Ok, vamos a ver.
Pues nada, hablando de los garrotes, había dos en Puerto Rico. Desconozco el destino de ellos. Deben estar en Puerto Rico si acaso no fueron fundidos. Se construían en bronce. ¿Se ve? No. Todavía, ¿verdad? Nada, vamos a empezar entonces con nuevamente agradecido con la oportunidad. Vamos a empezar con la pregunta de rigor. Una de ellas, ¿quién fue Prudencio Méndez? Que ya el profesor lo respondió. Como dato adicional, mencionaré que Prudencio Méndez era el tío bisabuelo de Mario Ramos, el historiador. Perdónenme, me tumbó al abrir la presentación, no sé qué pasó. ¿Todavía no se ve o sí? No, ¿Se ve? Voy a intentarlo una vez. Entonces es tío de Mario Ramos. Mira, el tío bisabuelo de Mario. O sea que había datos que cuando yo empecé la investigación de este libro, yo visité la Biblioteca Municipal de Yauco. De ahí me refirieron al archivo histórico de... No, salió algo más. No, es algo más. Parece que es muy grande y se está tardando. Sí, tiene 37 megas. Ok, decía que fui de Yauco me refieren a Ponce, de Ponce me refieren al Archivo General en San Juan, del archivo me refieren de vuelta a Ponce. O sea, volví a donde había empezado. Decidí que pues, reconstruiría la historia a base de la prensa de la época. Tuve la suerte de que recopilé lo suficiente para crear una perspectiva y un contexto del caso tal como era. Usualmente visito Yauco, pero por ese tiempo me coincidió la investigación con los terremotos más la pandemia. No pensé que sería prudente estar preguntándole a la gente quién era Prudencio Méndez, si lo conocían, tenían otras preocupaciones en mente. Vamos a ver. Todavía. Está subiendo todavía. Yo veo una vaina como verde. Okay. De nutrición. Voy a empezar leyendo mi lado desde acá. De lo que tengo. Ok, la premisa fue que el 28 de octubre del 98, una partida de tiznados, eran como 20 más o menos, invadió la casa de Prudencio Méndez. Mencioné en el resumen que él era un caficultor, pero en realidad estoy usando licencia dramática. Él fue más bien un pequeño propietario y teniente de alcalde. Aparte de eso, había sido maestro, como mencionó el profesor. Había estado en el seminario, abandonó el seminario cuando su papá murió. Él era el mayor de la familia. El ayuntamiento de Fajardo le otorga una beca. Él se forma como maestro, empieza a enseñar, desaparece por un año, una licencia sin sueldo a la que se acoge y reaparece a finales de los 80 en el barrio Ranchera, en Yauco. De ahí se conoce a la viuda de Antonio Matei, se casa con ella. La señora tenía propiedades, ya tenía 4 hijos. Con Prudencio tuvo otros 2 hijos. Aquí estamos, aquí lo veo. Ahora sí lo veo. Ok, iba por la segunda diapositiva.
Esa, Luis. La siguiente, la que tiene más texto. Esa. Sí, esa es la presentación, pero estoy en el segundo slide. Era a mano izquierda, a ver si puedes seleccionarla desde allí. Esa. Es que está tardando en subir, José. Eso debe ser. Pues, en fin, la noche del 28 de octubre le invaden la casa. Según me dice Mario, esto basado en la tradición oral de la familia. Mario me dice que a Prudencio le habían ya avisado de que podía suceder algo esa noche. Le dijeron, no vayas a tu casa, te están velando. Él venía de Ponce ese día. Al parecer venía de recoger un dinero. Llega a su casa, eso de las 10. Como media hora más tarde le invaden la propiedad. Entran hasta la casa. Eugenio le pide que le entregue 10,000 pesos, que eso equivale a $6,000 en el cambio de moneda de ese entonces. Él aduce que él no tiene la cantidad y sin mediar palabras, Eugenio le dispara con un fusil, le dispara detrás de la oreja, el tiro le sale por el pómulo derecho, lo mató al instante. Luego mandan a cerrar a las mujeres en los cuartos, sacan a los varones, los someten, los amarran, pretenden que la viuda de Prudencio remate a Prudencio, le dice, ahí hemos matado un perro, mira, dale un tiro a ver si es verdad. Ella se niega, la bofetean, pretenden bailar con ellas, mientras que uno está tocando una armónica que encontró en el cuarto, desvalijan la casa, se toman sus 3 horas en hacer todo esto, matan un cerdo antes de irse, y se marchan. Al día siguiente le dicen, el comisario de barrio va a la casa de José María, del hermano de Prudencio, que es el bisabuelo de Mario. Le dice, mira, algo pasó en la casa de tu hermano. Y van hasta allí, constatan que Prudencio, en efecto, había sido asesinado. Al par de días empieza la investigación, capturan a los primeros. El primero que cae es Simeón Rodríguez, le decían Bejuco, es el mayorcito del grupo, tenía 50 años. Él simplemente había sido un cómplice de estar en el lugar equivocado, simplemente. Él no hizo nada, pero por el haber estado en la escena y habérsele encontrado evidencia, artículos en su casa, ya eso lo predisponía a ser elegible a la pena de muerte. Por ese entonces solamente había 4 causas para sentenciar a una persona a la pena capital. Era la piratería, que por ese entonces ya era algo obsoleto. Ya eso no se veía. Los piratas, la última vez que se vio la actividad de piratas fue en un caso aislado que hubo en 1876. Y un poquito antes de eso fue en la Guerra Civil. Ok, como mencionaba, la piratería, segunda razón podría ser la traición y la sedición. Como tercero sería el parricidio. El parricidio no se limitaba a lo que significa la palabra literalmente, que es matar al padre. No, podría ser a la madre, a un hermano, a hijos, incluso a un hacendado, si uno era un arrimado. O sea que la palabra se extendía a todos esos usos dentro de la ley. Y por último, el robo con homicidio, que fue el caso de Prudencio. Lo que llevó al resto de la partida a que fuesen ejecutados fue los agravantes. Ellos reunían 4 agravantes. Tenían el robo con homicidio como principal, tenían el agravante de ir tiznados o
o disfrazados, el agravante de atacar de noche y el agravante de atacar en despoblado, o sea, fuera, en los campos, fuera de la ciudad. Ok, ¿funciona ahora? ¿El que El slide. ¿Se mueve o todavía no ha llegado? No se puede. Qué mal. ¿Ahí? No, todavía. ¿Que no se ve o No, se ve, pero no se mueve. en cuál está? ¿La siguiente? Sí, dale lo siguiente. ¿El proceso judicial? Sí. Yo la puse acá, pero no sé por qué no. Ok. Yo la leo de la mía acá. Ok. De resumidas cuentas, este es el primer proceso judicial con pena de muerte bajo régimen estadounidense. La sorpresa, lo irónico de todo es que no hubo participación estadounidense en ese caso. De hecho, el caso nos demuestra de la confusión que imperaba en la época y pone de manifiesto cómo era culpable quien actuó como quien no actuó. Los americanos cuando llegaron sabían que Puerto Rico tenía la pena de muerte. Si sabían que era con garrote o no, esa parte no la tengo muy seguro, pero sabían que la última ejecución había sido en 1891. Yo pienso que a lo mejor se confiaron de que nunca lo verían suceder. Cuando la ejecución está en el proceso, de que se percatan y ya era demasiado tarde, ya no se podía detener. Y todo esto parte de la proclama de Miles, cuando dijo que no venían a intervenir con las leyes locales y con las costumbres de la puertorriqueña, siempre que no contraviniesen las americanas. Ellos reconocían que Puerto Rico tenía un sistema judicial efectivo y en verdad lo era. No hacía el carcelario. El carcelario no te permitía la rehabilitación, a diferencia de Estados Unidos. Ahora, los americanos también tenían su proceso de la pena de muerte y tenían sus... ahora se está moviendo. Vi algo ahí. Vamos a la próxima. Ahí, dos más para arriba, donde está el mapa de la... Okay, ahí está. Ok, esto es un resumen de lo que fue esa coyuntura, de 1898 al 99. Tenemos la guerra que empezó con la declaración el 22 de abril, termina el 13 de agosto con un armisticio. El desembarco de Polvuánica fue el 25. A partir del 13 de agosto hasta el 1 de mayo de 1900 es el gobierno militar. Ahora nótese que entre septiembre y octubre, ahí tengo unas líneas entrecortadas en los corchetes. Ese es el llamado vacío político, porque el acuerdo de España, ellos iban a salir el 18 de octubre. Y tan pronto se anunció esa salida, la seguridad de los campos, todos estos guardias civiles, orden público, abandonaron sus puestos. Y eso dio espacio a que las partidas sediciosas surgieran, florecieran en ese tiempo. Ahora las partidas operaron, el primer caso conocido es el 18 de agosto, más o menos, un incendio que hubo en Ponce, en Cotolaurel, un almacén. Y ellos continúan hasta finales de 1899, todavía había actividad sediciosa, pero el grueso fue entre finales de agosto a principios o mediados de enero. Esa fue la parte más cruda.
El 2 de diciembre se crean las comisiones militares para contrarrestar ese nuevo mal. En un momentito vamos a hablar sobre si eran legales o no. Y también tenemos que esas comisiones militares, en vista de que no funcionaron, las eliminaron en el 22 de febrero más o menos. La próxima, por favor. Ok, aquí tenemos las partidas de sediciosas y sus razones de ser. Durante la guerra, motivos ideológicos. Ahí tenemos los auxiliares, los que servían como guías y voluntarios de una parte u otra. Guías para los americanos, conocían el terreno, conocían el pueblo, conocían a la gente, e iban al frente en calidad de avanzada. Como voluntarios también, o sea, les ofrecían comida, agua o lo que fuera, alojamiento. Tenemos los casos, mayormente se vio en el área oeste, con Antonio Matei Lluveras, que era veterano de la intentona de Yauco. Tenemos a Eduardo Lugo Viña, Mateo Fajardo Cardona, que era primo según de Juez Belvis, y de Celedonio Carbonell, todos estos personajes. Había voluntarios también en el lado que apoyaban el lado español. Lamentablemente no hay mucha evidencia en documentos sobre ellos. Más bien se basa en la tradición oral. En la tradición oral, con todo lo fascinante que es, tiene sus desventajas, que está sujeta a la interpretación de quien lo cuente. Y no siempre uno recuerda los eventos como sucedieron. Por algo está la historia de lo que sucedió y está la historia según uno la recuerda y la registra. Tenemos luego, durante ese aparente vacío político, y después la categoría de los oportunistas, que eran las partidas revanchistas, que eran los sediciosos, como los llamó el general Macías, los banditi, como le decían el general Henry, usando el concepto de los bandidos que plagaban el oeste americano. Y acá popularmente se les conocía como tiznados, porque por lo general usaban tizne de carbón o podían quemar corcho y se pintaban la cara para no ser reconocidos. Algunos usaban paños, otros no llevaban nada, como constata don Miguel Meléndez Muñoz. Él dice, ¿por qué los llaman tiznados? Y algunos ni se disfrazaban. Y estos revanchistas por lo general atacaban a hacendados españoles, fueran buenos o malos. Muchas veces también empezaron pronto a atacar puertorriqueños también, máxime si eran incondicionales, como fue el caso de Prudencio Méndez. Posiblemente haya sido una de las razones, o pudo haber sido algo personal. Yo pienso que el caso de Prudencio fue personal. Y tengo una sospecha de alguien que estaba bien acomodado en el pueblo. Tenemos también las partidas que operaban por necesidad, los comevacas, les decían. Esta gente, muchas veces ellos no tenían motivos violentos, ellos simplemente iban por necesidad, tenían hambre, les faltaba dinero, mataban una vaca, la cortaban, la tasajaban, se llevaban los pedazos, consumían, vendían, se llevaban pollos, cabras, cerdos, lo que hubiese. Pero no tenían ningún interés ideológico ni bélico. Próxima, por favor. Ok, la ciudadanía de Mayagüez le expresó esto a la madre regente María Cristina. Le dan cuenta de que los robos e incendios y asesinatos en casi toda la isla no recibían la atención que merecían de las autoridades americanas. O sea que hace pensar que los americanos no le importaban, pero en realidad volvemos a la proclama de Miles, fue no intervenir. Y de nuevo, pues pecó tanto quien actuó como quien no actuó.
Próxima, por favor. Ajá, la proclama de Miles, de lo que mencionamos, y el doctor González lo mencionó al principio. Una vez más, ellos, los americanos, entendían que teníamos un sistema de justicia efectivo. Próxima, por favor. Ok. Como respuesta a esa declaración, la democracia, que yo me imagino que fue Mariano Abril, tuvo a bien decir esto: que esas partidas fueron por el momento de la invasión, eran bandidos de ocasión, no eran criminales. Ahí yo tengo mis reservas. Hubo de todo ahí, porque los bandidos de ocasión fueron los comevacas, los que atacaban negocios o haciendas de españoles en casos, a veces era reclamando por 400 años de abuso contra el coloniaje. Y si nos remontamos a principios del siglo XIX, vemos el antecedente de los corsarios y los piratas, básicamente el mismo concepto. Mientras estas partidas estaban afiliadas a, digamos, España o a Estados Unidos, en calidad de guías, auxiliares, voluntarios, los podemos comparar con los corsarios, que simplemente eran piratas que tenían un permiso para operar por un país. A la vez que desaparece las patentes de corso y ese permiso, se convierten en piratas. O sea, están obrando por su cuenta para beneficio propio, por lo que sea, pero no están amparados por un país. Y eso es exactamente lo que pasó en 1899 con las partidas sediciosas. Ok, próxima, por favor. Las estrategias que usó Estados Unidos para atajar ese problema: crearon las comisiones militares, que fueron tribunales. Esto es un concepto que data de la guerra civil en Puerto Rico. Si lo buscamos por cuán legales eran, no lo eran, porque Puerto Rico ya no estaba en un estado de guerra, y segundo, Puerto Rico contaba con un sistema judicial. Yo me imagino que el general Henry, cuando propuso esto, tuvo que haber tenido un asesoramiento de su división legal. De hecho, los americanos, el sistema legal de los militares americanos era el código Lieber, el código que databa de la guerra civil. O sea, tenía 30 años. Desde la óptica de hoy, presente, era efectiva, pero aún así podemos ver que había artículos que ya estaban obsoletos, incluso para 1898. Ok, si nos remitimos a Tierra Adentro, la novela de Ramón Juliá Marín, y incluso en el 1898, la guerra después de la guerra del padre Fernando Pico, constatamos de que muchos de esos casos quedaban impunes, porque podría ser que un miembro un sedicioso era el sobrino del juez de adjuntas, o era el ahijado del alcalde de Mayagüez, etcétera. Tenían gente poderosa detrás de ellos. Ramón Juliá Marín, me gusta, a lo largo del libro lo cito bastante. Busco analogías con ese libro, porque Juliá Marín vivió en esa época. Él es un 98ista. Su papá era comerciante, si no me equivoco, trabajaba con el tabaco allí en Adjuntas, Utuado, no recuerdo de momento. Y Julián Marín llegó a Ponce para empezar a trabajar como reportero en 1898, y él fue testigo de todos estos casos, que cuando él habla en la novela, casos de personas que tenían, gente respetable en la sociedad, tenían tizne detrás de la oreja,
te da a pensar que Julián Marín los vio, no fue que se lo contaron. También habla de detalles como le cortaron las orejas. Hay un pasaje en la novela en la que él dice que le cortaron las orejas a una persona, que bailaron, machetearon un cuerpo, bailaron alrededor de él. En ese yo pienso que él estaba combinando el caso de Prudencio Méndez con uno que hubo en Adjuntas, un mes antes de Prudencio, en que tomaron a esta persona, un septuagenario, lo ahorcan, le cortan las orejas, lo golpean todo. Y pienso que se trata de la misma partida, o el modus operandi de la partida de la bruja de Yauco, como lo llama el profesor González. Me gustó eso, la bruja de Yauco. Porque hay otro caso aislado en que se menciona que a un yaucano lo intentan ahorcar y le cortan las orejas. Sobrevivió porque empezó a gritar según pudo y los vecinos y amigos pudieron bajarlo del árbol. Y él llega caminando hasta una hora más tarde, llega a Yauco con las orejas en el bolsillo, buscando un doctor que se las pegara de nuevo. Lamentablemente ese caso se aparece en un recorte de periódico, no he encontrado nada más, no sé qué pasó con él. Intenté buscarlo, buscar sus datos vitales, saber quién fue él, cuándo vivió, qué edad tenía, de dónde era, pero no tuve éxito. Solamente tengo el nombre de él. Vemos en el proceso de estas partidas por comisiones militares, había incongruencias. Los militares estaban acostumbrados a interrogar a alguien con preguntas de sí y no. Preguntas de sí y no. ¿Sabes leer? Sí. ¿Vas a la iglesia? No. ¿Sabes escribir? No. ¿Tienes padre? Sí. Así eran. Eran interrogación monosilábico, de una sola respuesta. A diferencia de cuando empiezan a incluir abogados civiles, como Juan González Font en Ponce, Tomás Sufront en Mayagüez, que eran oradores de primera, los militares hacían un 8 y terminaban liberando a sus acusados por tecnicismo, aunque fueran culpables. El gobierno estadounidense entonces viene con esto de las recompensas de $100 por la captura de sediciosos. Uno de los, sé de por lo menos 2 casos que intentaron cobrar ese dinero y ninguno lo logró. Uno de ellos fue el que entregó a Rosalí Santiago, lo vamos a ver ya mismito. Y Rosalí había sido un auxiliar. Me sugiere la evidencia circunstancial. Se habla de que él llevaba una correa con balas, con municiones, y que tenía un uniforme americano. Y en unos datos que él ofrece en una carta que le hace a su mamá antes de morir, el día antes de la ejecución, sugiere de que él estaba en una partida de auxiliares, tuvo alguna clase de desacuerdo con su líder, y el líder lo entrega. Ahora, eso sí, cuando lo entregan fue como 2 semanas antes de entrar en vigor estas recompensas. Estas recompensas se estaban anunciando diariamente por 6 meses. Empezaron en abril en febrero, hasta que en agosto las descontinúan. Y como mencioné, solamente hubo 2 casos en que se intentaron cobrar la recompensa y no rindió fruto. El caso de Rosalí, como mencioné, porque sucedió antes de la vigencia de la orden y no era retroactiva. Ok, próxima, por favor. Aquí tenemos una partida sediciosa. Esta es la así llamada Mano Negra. La Mano Negra era están calcando el nombre de una sociedad secreta anarquista que había en España. De hecho, había varios capítulos de ella. Y aquí en Puerto Rico a alguien se le ocurrió usar ese nombre.
Como podemos ver, son personas que a simple vista parecen simples campesinos, no tienen cara de criminales, simplemente eran, en este caso, lo vería como bandidos de ocasión. Siempre se colaba una persona mala, como fue Eugenio de la Bruja, como fue Rosalí Santiago. Pero por lo general eran simplemente criminales de oportunidad. Próximo, por favor. Aquí tenemos la famosa foto de que si ese es águila blanca o no. Al sol de hoy todavía no hay una respuesta definitiva a eso. Los que saben pues, han hablado de que ese tipo de vegetación no es de aquí de la isla, que los cerros al fondo son muy llanos para que se trate del sur de la isla, porque incluso acá en el sur de la isla son un poquito más altos. El amigo Wilberto Pagán, él dice que alguien lo llevó al lugar donde se supone que se hubiese tomado esa foto, pero no se puede ser tradición oral. Porque la bandera, la gente que entiende un poquito más de esto de fotografía y cómo se traduce un color de una foto en blanco y negro, pues todavía no llegan a acuerdos de que si esa es la bandera de Cuba, que podría ser simplemente una foto de Cuba, o si fue de acá de Puerto Rico. Nunca vamos a tener una respuesta a esa foto, pero mi intención de incluirla aquí es para demostrar que esas partidas sediciosas eran simplemente cuadrillas de vecinos, se reunían y obraban, sea cual fuera los fines que tuviesen, si fuesen bélicos, criminales o por necesidad. Próximo, por favor. Esa. Aquí los tenemos a ellos y es la calidad de la foto es paupérrima, es terrible, pero podemos identificarlos. El primero que estaba a la izquierda, que dice el 2, ese es Eugenio Rodríguez, la Bruja. Y ahora volviendo a él, como mencionaba Michael, él lo llamó la Bruja de Yauco. Me recordó un escrito que hizo Luis Llorens Torres y que se llama La Bruja y los Tiznaos. Creo que se publicó hay un manuscrito en el Archivo General en San Juan y se publicó en el Imparcial a finales del 37, creo que fue, 1937. Y es un artículo bastante... ¿Tiene una referencia en el libro? ¿Perdón? Que si tienes la referencia en el libro, de ese artículo de Llorens, que sí está en el libro. No lo cito allí, no lo cito acá. Que recuerde, tengo que buscarlo, pero no creo que lo haya citado. Ese artículo habla se toma la figura de la bruja y se le romantiza un poquito, se le heroifica, lo convierte en un tipo de leyenda que rodea a Toño Bicicleta, por ejemplo, a Roberto Cofresí, algo parecido a eso, que no es tan malo como lo conocemos. El que está al lado de Eugenio es Simeón Rodríguez, ese es el mayorcito del grupo, era un aserrador. Ya mismo vamos a enseñar fotos de cada uno de ellos de cerca y fotos bien definidas. Él simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento el lugar y momento equivocado. El que está sentado es el abogado Juan González. El que está a su lado con el número 4, ese es Carlos Pacheco Torres. Y el que está a su lado es su hermano Hermógenes. Los dos eran albañiles, no tenían historial delictivo y eran dos de los que estaban tiznados cuando sucedió el crimen de Prudencio. El que tiene el número 6 no ha podido identificarlo bien. Pienso que fue Juan Manuel Feliciano,
Juan Manuel Feliciano fue un octogenario, aunque no lo crean, un señor de 80 años, también fue capturado en esa partida. Él murió en la cárcel, él y su hijo Juan del Carmen, que apenas se podía mantener en pie cuando lo llevaron al juicio. Él murió en la cárcel y fueron finalmente absueltos. En esa foto falta el número 1, que sería Rosalí Santiago. De hecho, esa foto aparece en la foto completa, pero no la tengo. Aparece en la edición original de Seba en Claridad, en el 83. Ahí aparece. No he tenido la oportunidad de verlo, pero en el especial el documental que hacen sobre Seba Vive, ahí aparece en una de las escenas. Próxima, por favor. Porque la pena de muerte aquí en Puerto Rico. Cuando Ramón Pané da cuenta de que cuando los colonizadores hicieron el contacto aquí en Puerto Rico, él hizo el descubrimiento, la isla ya estaba descubierta, eso no es, yo le llamo contacto. Cuando hubo ese contacto colombino, pudieron constatar de que la isla ya contaba con un sistema rudimentario de pena de muerte, y era lo que se llama venganza privada. Eran los vehículos. Cuando un vehículo trataba a su paciente, el paciente moría, la familia podía hacerle daño al vehículo. Los mataban, los mutilaban o digamos de alguna manera. Eso se llama venganza privada. Porque la pena de muerte como tal es un sistema reglamentario. Denota que es una organización. Y no que nuestros taínos fueran primitivos. Ellos tenían conocimientos avanzados de astronomía. Eso denota que tenían un tipo de inteligencia y de organización. Quizás si tenían un sistema de pena de muerte, quizás no lo necesitaban o no creían en usarlo. Durante la época colonial teníamos la Inquisición. Por un tiempito el amigo Pablo Crespo Vargas ha escrito bastante sobre la Inquisición. Y la segunda referencia que podemos usar es Jalil Soez Vadillo, que tiene un excelente libro, el cuento de la pena de muerte en Puerto Rico, que recoge desde el siglo XVI hasta el presente. Y menciona que el siglo XIX es el más sangriento que hubo. Hay varios factores que influyen ahí. El crecimiento poblacional es una de ellos. En la época moderna, solo tenemos el libro de Moisés Echevarría, un senador de Ponce. Él escribe La pena de muerte. Eso fue en el 38, más o menos, 1938. Él recoge los casos de pena de muerte que hubo hasta sus días. Menciona a Arocho y Clemente, que es el infame caso de que ellos violan y matan a una jovencita en un cañaveral. Ese caso tuvo mucha notoriedad. Tenemos también a Jacobo Córdoba Chirino, que escribió Los que murieron en la horca, otro excelente compendio. Él reúne, creo que son 14 casos. Curiosamente, él menciona un caso que hubo en 1902, que fue el segundo garroteo que hubo en Puerto Rico bajo dominio estadounidense. No sé si es que Córdoba Chirino desconocía de este caso, del de Prudencio Méndez, que en realidad fue el primero. Pero como mencioné, en el de Prudencio no hubo participación americana, porque no, y en todo caso se limitó a simplemente tener un piquete en los alrededores del área de la ejecución para, en caso de que subiese un motín, calmar a la ciudadanía. Ellos simplemente observaron. Próxima, por favor. Ok, esa es el famoso Eugenio Rodríguez, la bruja o el brujo, le decían de las dos maneras. 30 años de edad, era un labrador, no estaba casado, pero tenía 2 hijos. Se le conocía como un guapetón de barrio,
intimidaba a los vecinos porque él tenía ideales autonomistas. Y si tú no pensabas igual que él, lo amenazaba incluso de muerte. Él decía que se cuidaran, que los iba a acuchillar, que los iba a matar. Y así. No sé qué lo motivó a atacar a Prudencio de esa manera. Él participó en el asesinato de Atuntas que mencioné hace un momento, del septuagenario. Él y Nicolás Feliciano. Nicolás parece haber sido el líder de esta cuadrilla. Nicolás nunca fue atrapado. Nicolás, de hecho, era el hijo del señor del octogenario que mencioné hace un ratito, del señor que está en la foto, que no puedo reconocer. Él, y aún así, Nicolás respondía a alguien, porque cuando se hablaba de que a las mujeres no se les tocaba, las mujeres que estaban cuando la estaban interrogando declarando en el juicio, él dice, el jefe no quiere que las toquemos. Como mencionó el profesor al principio, ese caso empezó bajo jurisdicción local. El juez municipal de Yauco hizo el sumario. En eso surgen las comisiones militares. Ese caso se remite a la Comisión Militar de Ponce. Cuando había tantos casos que no estaban siendo solucionados, y ante la frustración de los americanos deciden disolver las comisiones y que los casos se devolvieran a sus lugares de origen. El caso de Prudencio se perdió. Todas esas entrevistas que se habían hecho antes, todo eso se perdió y tuvieron que reconstruir 1 año y medio después. Así que cuando se da el juicio, aunque la declaración que está documentada dice que no hubo violaciones en esa casa, lo cierto es que había 3 horas, hay un espacio de 3 horas de la que no tenemos constancia, qué sucedió en ese tiempo. Y Mario Ramos me dice, por medio de la tradición oral, él me dice que sí, que hubo, que una de las jóvenes tenía un novio y que después de eso la dejaron. Y eso, curiosamente, es un elemento que usa Ramón Julián Marín en Tierra Adentro. Hay una escena en que la joven es violada por un hacendado, por un comisario de barrio, y el novio la deja. Y si bien, como menciono, no tengo evidencia de que eso haya pasado, tampoco hay que descartarlo a la ligera. Cuando uno revisa los datos del censo de 1920, del 10 y del 20, vemos que las hijastras de Prudencio siguen solteras. Y no sé, yo de verdad quisiera pensar que no le pasó nada de eso, pero sí, la evidencia circunstancial pues parece sugerir otra cosa. Ok, próximo, por favor. En el caso de 1902, sí, allí hubo violaciones que estuvieron comprobadas y fueron castigados con eso. Curiosamente, la prensa local no menciona ese dato, pero la prensa internacional en Cuba, en México, en otros lugares del mundo que citaron este caso en particular, el de Prudencio Méndez, menciona que hubo violaciones. Y eso lo menciona también, lo menciona los periódicos americanos. Próximo, por favor. Luis, perdona que te interrumpa, pero debemos ir cerrando pronto. Ok, sí. Este libro es difícil de explicar, siempre me quedo corto de tiempo, no importa la estrategia que use. Me habría gustado tener preguntas y respuestas, pero no creo que vaya a dar tiempo. Vamos a pasar a las fotos rapidito para que por lo menos la audiencia pueda conocer quiénes fueron los encausados aquí. Rosalí Santiago Chato era un asesino también, había asesinado a un mayordomo en un camino en Yauco. Posiblemente fue auxiliar de americanos. Próximo.
Carlos Pacheco, albañil, soltero, sin antecedentes, es el hermano del siguiente, de Hermógenes. Hermógenes era casado, había tenido un hijo, una hija, que murió exactamente un mes antes del caso de Prudencio Méndez. Siguiente. Ahí tenemos a Simeón Rodríguez, el mayorcito de todos ellos. Casado, no tenía antecedentes. Próximo. De aquí en adelante lo que tenemos son fotos. Ese es el verdugo. Habría sido interesante hablar de los verdugos, que no hay un estudio local sobre estos personajes y sería muy interesante lo que he visto hasta el momento. Rosalí Santiago, minutos antes de salir a su ejecución. En la siguiente foto tenemos a Eugenio la Bruja, momentos antes de salir de su ejecución. Estas fotos se las tuve que conseguir en Estados Unidos, cuando estaban aquí en Puerto Rico. Estaba en el patrimonio de Orell Parker, que fue un abogado, de hecho fue el que defendió el primer caso de ciudadanía estadounidense a una puertorriqueña a principios del siglo XX. Había sido un abogado, inventor, piloto de carros de carrera, etcétera, corresponsal. Siguiente. ¿Recuerdas el nombre de la jovencita que lleva el caso de ciudadanía? Isabel González. Isabel González. Allá en Estados Unidos la conocen como Isabela González. Ella llegó en cinta, madre soltera allá a Estados Unidos, y le negaban la entrada. Era el novio de ella, estaba allá en Estados Unidos, la había mandado a buscar. Un caso que Federico de Geto fue el compañero de Orell Parker, en ese caso. Aquí tenemos en esta carreta, tenemos a Simeón Rodríguez. Esto es lo que se llama el garrote vil. No es el instrumento, el garrote vil es la ceremonia que conlleva y a quien se le aplica el garrote. El garrote vil se le lleva en la forma más vergonzosa que pueda haber. Y aún así nos trataron bien, porque aún el garrote vil montaban a las personas de espaldas, o sea, de espaldas al frente del caballo. O lo llevaban arrastrado con una soga, caminando, y tenía que mantener el paso del caballo. Próximo. Ese es el área de la ejecución. Llegando, se piensa que hubo 5.000 personas que fueron testigos de esa ejecución. Se declaró un día de fiesta. Y esto fue una semana antes de empezar la Semana Santa de 1900. Próximo. Ahí llevan a Rosalí Santiago. Lo están subiendo al cadalso. Este cadalso se hizo era la segunda vez que se levantaba en Ponce. Es en algún lugar en las afueras del pueblo. Yo he pasado por esa zona. No recuerdo si es una mueblería lo que hay en esa zona, un poquito después del río. Tengo que darme el paseo por ahí para determinarlo exactamente dónde es. Cuando terminan las ejecuciones, toda esa madera, los vecinos la usaron para lo que fuera, para casas o corrales, le dieron uso. Los comerciantes de Mayagüez de Ponce no querían participar en esa ejecución. Al fondo vemos los soldados que estaban custodiando el área. Ok, próximo. Esa es la cobertura de prensa que hubo en la época. Si miran donde está el verdugo, de la mano derecha, ven la posición que está con las piernas abiertas. Se denota que estaba haciendo un esfuerzo supremo para ejecutar. Ese es Rosalí Santiago. El primero fue Eugenio la Bruja y se ejecutaron en el orden según la gravedad de la convicción. A Eugenio la Bruja, el verdugo, como no era la primera vez que lo hacía, no lo mató enseguida. O sea, el muchacho sufrió mucho, pero así de malo era él. Y uno tiene pues sentimientos encontrados en ese caso. Uno piensa lo malo que él fue, pero por otro lado uno apela a la humanidad y pues no puede evitar sentirle un poco de empatía.
Próximo, por favor. Ese es el garrote, una de las versiones de España, y es bastante primitivo. Se accionaba el manubrio, el collarín sujetaba el cuello de la víctima, ese clavo atravesaba el punto exacto en la nuca, donde la columna vertebral se une al cráneo. Producía una coma instantánea y en segundo y medio ya la persona estaba muerta de por sí. Podría haber, el cuerpo podía temblar por minutos, pero ya estaba muerto. Siguiente, por favor. En esa vemos cómo funcionaba el garrote. Aquí en Puerto Rico y en Cuba se usaba el garrote de alcachofa. Alcachofa es el nombre que recibía el tornillo. Al final tenía unos dientes que lo sujetaban al poste o a la silla o donde estuviese el prisionero. Y lo que hacía era que comprimía hasta romper la laringe y moría asfixiado. Próximo. Porque el tiempo siempre nos traiciona, siempre que doy las oportunidades que he tenido de presentarle el libro. Es un libro complejo, pero aquí en esta epígrafe tengo una resume toda la esencia de la pena de muerte y sus participantes. Pues los criminales son producto de la sociedad y a la vez instrumentos y víctimas de la misma sociedad. Eso fue un antropólogo británico, Ashley Montagu, en su libro El hombre observado. Yo creo que no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero agradezco la oportunidad que me brindaron y agradezco también que hayan aceptado la invitación. Sí, gracias a ambos, a Luis Asensio y a Michael González por sus comentarios sobre el libro. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, tenemos clases por ahí ya mismo, así que por eso tenemos que detener ahora, aunque el libro da para seguir hablando sobre muchos temas. Sabes que me interesaba mucho el de los verdugos también, eso sería un trabajo muy interesante para el futuro. Así que gracias a ambos y a la audiencia. Bueno, buen día. Hasta luego. Gracias. Hablamos luego, Luis. Bien, saludos, un abrazo. Igual. Igual, Michael.